La palabra hoy precisamente nos ha regalado un capítulo entero acerca de la vida de Esteban. Esteban, ese hombre pues que nos viene narrando el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se nos habla de que nos está siendo referido en esos capítulos 6 y 7 del libro de Hechos. Y es un referente de testimonio de abrazar y atesorar la obra de nuestro Dios y Padre, que Él mismo dispuso para nosotros realizar en Cristo Jesús su creación y de acuerdo a sus planes soberanos, así como lo ha hecho con ellos, lo ha hecho de generación en generación. Y nosotros los que estamos hoy sentados aquí, pueblo, también lo está haciendo. Ese Esteban llena un currículum pues que, como todo, parte de lo más sencillo, de las cosas que cobran sentido en nuestras vidas, esos detalles de los cuales está lleno el quehacer desde que nosotros nos levantamos. Esas simples pero significativas cosas que nosotros hacemos en familia y en una comunidad como iglesia, en una familia donde hemos sido abrazados en fe. Pues así son esos personajes de los cuales aquí habla la Biblia. Y es la realidad y es la verdad que la palabra nos trae. Eso es lo que habla de Esteban. Y del cual se refirieron tres cosas en ese currículum, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría. Y que en estos mensajes que el Señor nos traía para nuestros corazones, hablaba de esa sabiduría pues como un principio que viene del temor a nuestro Padre. El temor reverente, donde consideramos que Dios es Dios y guardamos sus estatutos. Lo tenemos en alto, sus consejos. Ese Dios que nos llena de sabiduría pues, y nos dice, nos infunde, pues Él también ha dispuesto llenar nuestras vidas, pero por pura obra de gracia y soberana. Llenarnos de su Espíritu Santo, pues, y esos hombres que son temerosos de Dios. Así fue Esteban, sellado, identificado con las arras del Espíritu, también derramado sobre su vida en bautismo, y lo máximo que debemos aspirar todos nosotros como pueblo de Dios, ser llenos del Espíritu. Amén. Para ello, pues, allí, ¿verdad?, se destaca el buen testimonio de cada creyente. Esa aceptación, contemplar el mensaje de Dios. Todo hombre a quien se le es predicado el nombre que es por sobre todo nombre, y guarda un pequeño consideración, ese temor de recibir, ahí comienza algo a suceder en el corazón de esa persona. Comienza una vida de testimonio, porque ha aprendido a escuchar al verdadero Dios. Y como nos decían por allí también un mensaje que escucha, ¿verdad? Pero que ese mensaje entra y se procesa, se detiene allí, se llega a guardar y se llega a atesorar en nuestros corazones. Amén. Que cuando es guardado lo que produce es un acto, acciones, no se queda nada más como simple oidor, sino que da testimonio de aquel que lo llamó. Amén. Ese es Esteban que había de más reunir en su currículum, convertirse en un mártir, así como también lo fue nuestro Señor Jesucristo. El primer mártir de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo tenemos en la vida de Esteban. Pero, por supuesto que antes debe enfrentar tres cargos. Realmente en las Escrituras podemos identificar en el texto dos cargos. Uno que habla acerca de que le imputan, le dicen, usted ha blasfemado contra el lugar santo. Pero ese lugar se transfiere más, no solamente al lugar como sitio geográfico llamado Jerusalén, el mismo Israel, la tierra, sino también el lugar santo, el lugar del templo, que se le ha dado en adoración. Pues ellos blasfemando, torciendo la verdad, le imputan cargo a Esteban, haciéndolo ver pues que él está blasfemando de esta grandeza de Dios. Y además el otro cargo por el cual es señalado y acusado es de blasfemar contra la ley dada a Moisés. Amados hermanos, vamos a leer, es un poco largo el discurso, pero si Esteban lo hizo, nosotros vamos a leerlo. Esta es nuestra historia de paso. Esta es nuestra historia. Cuando él
Dice así la palabra, leemos en 7:1 en adelante, ¿sí? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio, pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban allí alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Harán en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendía que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se apareció a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar
y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo, mas Salomón le edificó casa, y él mismo dijo en su oración: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Y dice la palabra que Saulo que estaba a su lado consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es nuestra historia. Era meritorio leerlos, hermanos, lo consideré así porque Esteban lo hizo y fue para que todos a final de cuentas escucharan. Por favor. Ese es este Esteban entonces que tenemos ante el concilio, conformado, dice la palabra, que por la multitud de pueblos, una representación de ancianos, de escribas y el mismo sumo sacerdote. Se dice que para entonces era el mismo Caifás, es decir, el sumo sacerdote que estaba en juicio contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez todos los que estaban reunidos allí en concilio para Esteban, para establecer juicio sobre Esteban, muchos habían participado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el sumo sacerdote toma en el concilio la voz, es como cuando hoy en día se le dice a una persona, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable o inocente? Cuando en las Escrituras dice que el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así, Esteban? Es como si le dijese, tiene la palabra usted. Se declara culpable o inocente. Digo que no precisamente para evadir las acusaciones en este mismo sentido, ¿verdad? A la cual Esteban estaba siendo expuesto. Creo que presentó esta ponencia. Ni mucho menos para pretender justificarse. Él ya había sido justificado por el justo. Yo creo que Esteban hace una magistral defensa arraigado en la justicia soberana de Dios. Y comenzando su defensa, yo creo que, y por eso hoy, ¿verdad? El nombre que le he dado a esta prédica le dice, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Porque así Esteban se presenta ante esta multitud de hombres, ante este concilio, y los llama varones, como a quien que debe dar distinción y respeto a la presencia de esas personalidades. Llamar varón a una persona era un título distintivo del hecho de ser y estar puesto en autoridad. Lo llama hermanos, como quien llama a esas personas que te están juzgando, eres mi familia, eres mi hermano, somos del mismo pueblo. Y también le dice, como coterráneo, le dice padres. Así se presentó Esteban. Le dice padres, ustedes ancianos, quienes merecen solemnidad dentro de la congregación. Así se comienza su defensa Esteban. Y en primer lugar dice y llama y pide con ruego, oíd, escuchad todos. Y dice, el Dios de gloria. Ellos los están señalando y lo están imputando incluso por no reconocer el lugar, el no reconocer la tierra prometida dada, el no reconocer el templo, el no reconocer la ley era como decir no reconoces a Dios. Pero Esteban comienza hablando y dice, el Dios de gloria. El Dios de gloria aparece en esta parte de la Biblia, en el Salmo 29, y refiere a como que se habla de todos los atributos inmersos en Dios. Cuando referimos al Dios de gloria, usted puede estar diciendo el Dios de pacto, el Dios de Abraham, el Dios que levanta a los muertos, el Dios santo, el Dios que sana.
todos los atributos son en cantidad. Cuando usted dice el Dios de gloria, así se refiere pues este Esteban en defensa ante el concilio. Y es que él entonces va a referir a la primera acusación que les hacen acerca de esta tierra. Tú has blasfemado contra este lugar santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que tenemos un Dios el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así se va a referir Esteban, hablándole y refiriéndole a ellos, al celo que ellos tenían por la casa, por el lugar que ellos están hablando. Y comienza a citarle y hablarles de Abraham. Correcto. A ese Abraham, y nos pudiéramos preguntar nosotros, ¿y por qué no? Fíjate, se fue hasta el Génesis. Vaya discurso dio Esteban. ¿Y por qué no se aprovechó y se llegó hasta Adán, pues? O hasta Noé. Pero es que había algo interesante allí. Había algo, muchas cosas interesantes, y creo que en este mensaje, haberlo leído, es hacer un ejercicio de la lectura de la palabra que debemos hacer diario. Pero más aún, pueblo, de lo que el Señor te hable hoy, todavía ten esa consideración de seguir meditando más y más de lo que este discurso trae en sí. Pues Abraham realmente es lo que el Señor había de restituir de lo que no era. En el tiempo antiguo, cuando Dios, después que fijó un pacto con Noé, la tierra se multiplicó en gran manera, pero los hombres se atestaron a sí mismos y hicieron para sí y construyeron un lugar prominente. Querían alcanzar alturas y se querían hacer de ese lugar un nombre y un pueblo. Pero eso fue una demostración de la más grande soberbia de los hombres que pudieron hacer delante de Dios. Y estamos hablando de lo que hicieron los hombres al construir la torre de Babel. El Señor, hasta los días de Abraham, había cesado esa comunión, esa gracia divina hacia su creación, hacia el pueblo. Es decir, que cuando llama a Abraham, lo llama de tierra de gentiles, tierras paganas, tierras que habían sido, y pueblos que habían sido dispersos por toda la tierra. Eso es lo que había sucedido con Babel. Los hombres se habían engrandecido contra su Dios. Tenemos que todos, ¿verdad? Ese pueblo que había hecho para sí esas cosas, ahora Dios había alcanzado iniciar un plan, un pacto sobre la vida de Abraham. Y nosotros nos conmovemos porque ese Esteban le está hablando del comienzo de un pueblo que Dios se estaba haciendo para sí. O sea, Esteban le estaba diciendo, acuérdense que nosotros no éramos nada, no éramos pueblo, no teníamos lugar, éramos nadie, no teníamos nombre. Pero Dios, ¿verdad?, en Abraham buscó darle a su creación ahora, en Abraham, un nombre, un pueblo y una tierra. Lo que nos indica que de allí en adelante Abraham, ¿verdad?, va a constituirse como en un nuevo pacto que Dios hace con su pueblo. Y es donde nos conseguimos allí en las Escrituras que dice a quien Dios llamó y le dio pacto. De paso, Dios, cuando hace un pacto con su creación, Él no es que está consultando con su creación nada. Él mismo se ha propuesto en sus pensamientos, en su deidad, en su soberanía, establecerlo y de paso cumplirlo. Así lo hizo con Adán, así lo hizo con Noé, así lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Pero llama, ¿verdad? Dice las Escrituras aquí que está hablando, Esteban dice que Dios llamó y dio un pacto, el de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y de Jacob
los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Esto, ¿verdad?, nos lleva al lugar, a darnos cuenta de lo que quería alcanzar Dios soberanamente. En Abraham establecer un lugar, una familia y un nombre. Pero lo que estamos tratando en sí ahorita es el lugar, ¿verdad? El lugar está en discusión. Este lugar es el celo que ellos están presentando. Es la acusación contra Esteban. Pues ese lugar, Dios le dio la ocasión a Abraham de pisarlo, de estar allí. Velo, esto va a ser tuyo. Mas él no lo pudo ver. Fue una promesa de la cual él se arraigó en fe y primero en obediencia. Esto, más que un hecho histórico, representa y es figura de Cristo, el plan soberano de Dios como lo fue en el primer Adán. Esto que Dios hace de hacerse de un lugar, de una familia, de un nombre, y que ya ahí vemos vislumbrado el nombre dado a Israel, es lo que Dios ha hecho como un modelo, como un tipo, como una figura que muestra a Cristo. Y eso es lo que quiere poner Esteban a estas personas. Esta es nuestra historia. Yo te estoy hablando de Abraham, de este lugar, te estoy hablando de todo lo que tú me estás indicando, pero yo te estoy hablando en esta historia. Aquí está nuestra redención. Es el tipo. Y aunque aquí no se menciona, como lo dijo Abraham, uno de los detalles, es que cuando fue Abraham sometido a prueba para ver la confianza y la obediencia que tenía con Dios, ¿verdad? Tenemos un tipo. ¿Qué pasó allí cuando Dios le dijo, preséntame a tu hijo? Y Abraham iba a presentar en holocausto a Isaac. Vemos una obediencia de Abraham. Pero ¿qué sucedió allí? Que Dios se proveyó de una figura, de un tipo, de algo, de un cordero, ¿verdad? Que mostraba a quién, a Cristo. Mostraba a Cristo. Eso es lo que le está hablando Esteban en defensa a estas personas, pueblo suyo. También así en este mismo aparte vemos cómo estos detalles sirven al propósito de Esteban para hacer ver a sus jueces que José fue figura también de Cristo, tanto en su humillación como en su exaltación. ¿Se recuerdan la historia de José? Que de la misma manera que José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo, a pesar de todo, ¿verdad? José los recibió nuevamente y los perdonó. Esa es la historia que Esteban le está desempacando, le está dando a conocer a ese su pueblo, y que ellos deberían de saberla y conocerla. Dios a través de Esteban, nuestro Señor, su Espíritu Santo le está diciendo a ese pueblo, escuchar. También Cristo había sido rechazado y condenado a muerte por ellos. Ese es el mensaje. Pero había sido exaltado a la diestra del Padre para perdonarnos. Así lo hizo nuestro Señor, donde sigue siendo el único medio, y fue para ellos. Y es lo que le está diciendo Esteban a este pueblo, a ese Cristo que ustedes también acaban de entregar y acaban de matar. Ese es el Cristo que nosotros hoy, iglesia, también seguimos teniendo. El único mediador entre nuestro Creador y nosotros. Su pueblo. Aquella tierra santa que ellos estimaban tanto, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo más adelante, incluso ante cumplir en esa obra redentora, la sangre derramada del Cordero en esa tierra, había anunciado y había dimensionado aún más, pues no es solamente en esta tierra el lugar de mi adoración. Te quiero decir, iglesia, que Dios había instituido o había dado un lugar prometido a su pueblo, una tierra, Israel, donde todos pueblos y naciones habrían de converger
y cuando pasaran por allí pudieran entender que era el Dios de Israel, que todos supieran que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios único y verdadero. El lugar estratégico y geográfico donde se encuentra Israel en el mundo antiguo era por donde todos los pueblos y naciones obligatoriamente tenían que dar paso, del sur hacia el norte, en ambas direcciones. Todo el continente de África, todo el Mediterráneo arriba, todos los pueblos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no en otro lugar? Bueno, pues hay muchas otras razones por qué Dios decidió que era allí, en Canaán. Dios estableció un lugar. Allí convergieron por mucho tiempo pueblos para que supieran reconocer a quien se le rendía adoración y culto. Por muchos años. Pero Jesús estaba diciéndolo en este mismo Israel, donde convergían pueblos y naciones, de este mismo Israel iban a salir generaciones, un pueblo disperso también, pero de Jerusalén, de Sion, iba a venir nuestra salvación. Y Jesús estaba hablando y completando el pacto dado por Dios, que de allí vendrá nuestra salvación, del pueblo de Israel, del santo de Israel. Así que Esteban, aclarando acerca del lugar, si me estás hablando de este lugar, bueno, hablemos seriamente, porque ya no es aquí solamente, sino el lugar que nos da Dios para adorarle. Hoy nosotros estamos en esta casa, podemos estar en otro lugar, pero Dios ha querido realmente alcanzar nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Donde realmente es el reino el que reina y donde realmente se rinde la verdadera culto y adoración a nuestro Padre. Amén. Ese es el mensaje que trasciende para la obra redentora, ¿verdad? Que Él mismo está presentando al pueblo. Y quiero hacer una parte, amada iglesia, para destacar de algo que me llamó la atención. Porque fíjense, hablamos entonces que cuando hablamos de un lugar, el lugar, hablamos que hay familia y se les ha dado nombre. Y fue constituido Israel. Y cuando a nosotros se nos habla de Israel, realmente es un pacto de redención que Dios ha dispuesto para todas las naciones. Y yo me conseguía y la palabra me decía, ¿y quién realmente ha sido el verdadero Israel? ¿Quién verdaderamente ha sido el santo de Israel que ha cumplido todos sus pactos? Jesús, nuestro Cristo. Fíjense bien que el Señor hace una figura de ello. Y en muchas partes de la Biblia se habla de Israel como la vid. ¿Se recuerdan en Juan 15:1 cuando el Señor Jesús le dice, yo soy la vid verdadera? Quien confíe en mí, quien permanezca en mí, tendrá vida eterna. Quien me obedezca y ame al Padre tendrá vida y salvación. En Isaías 5 me conmueve algo, porque habla también en referencia a ese lugar, a Israel, como un lugar, como un todo, como una creación, como a alguien que se le ha dado un nombre. Dice así en Isaías 5, habla, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Refiriéndose que Israel es la vid que el Señor ha dado. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había creado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer de mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora
lo que haré yo en mi viña, a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán en el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Así nos hemos encontrado, así como Esteban se ha encontrado en juicio. Y fíjense que Esteban prácticamente le está hablando de su casa, le está hablando de la vid, le está hablando de la vid que había dado frutos amargos, que se había hecho nada, pero que en juicio habría de entrar, y ha de entrar en tiempo futuro. Pero le estaba hablando también que la vid verdadera es nuestro Cristo, el verdadero Israel, nuestro Cristo, el único que cumplió todos los pactos. De él le está hablando. Ese es el nombre que está exaltando realmente Esteban cuando le está hablando a este pueblo. Si ustedes me quieren hablar a mí de tierra, me quieren hablar de pueblo, me quieren hablar de ley, pues yo le hablo de realmente quién fue el pueblo, la tierra, el escogido, el que cumplió todo. Él es la ley y él la cumplió. Es Cristo, es nuestro Señor. Amén. Y más adelante, es más, hablando en Gálatas 3:16, revisemos esa palabra también, por favor. Hagamos una parte porque esto está verdaderamente interesante. Dice lo que está inmerso en este mensaje que Esteban está dando al pueblo de Israel. Dice, ahora bien, es más, voy a leer desde el 15, hermanos, hablo en términos humanos, decía Pablo a los Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, dice. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esa promesa es Cristo. Esa promesa es ante el pueblo que Dios habría de hacerse para él. Y dice más adelante, en Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aleluya. Pudiéramos decir que encierra en gran manera la totalidad de este discurso que trajo Esteban, y fue una proyección que hace Pablo de los sucesos, de lo que en hecho sucedió con Esteban y presentó allí en ese gran discurso. Dice la palabra así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esteban le está diciendo a ellos, hermanos, varones, Cristo, a quien tú mataste es nuestro hermano, el verdadero israelita, el verdadero Israel, en que se nos fue dada la salvación, la redención, la promesa de nuestro Padre. Ahora él define bien allí en Gálatas lo que estamos en Cristo. Hemos sido injertados en esa vida. El verdadero Israel somos nosotros, todos los que hemos confesado a nuestro Cristo como nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Padre. Y bajo este mismo, ¿verdad? Esta misma revisión de las Escrituras, donde habla claramente de la ley, pasamos a nuestro tercer encabezado, o el segundo, donde él precisamente, Esteban, habla de Moisés. Hablar de Moisés es hablar de ¿qué? Del Pentateuco, hablar de la ley, hablar del Génesis, del Éxodo, de hablar del Deuteronomio, del Levítico, de Números. Ese Moisés, a cuanto Dios, a muchos hombres que él dispuso, el Señor les llamó, me agradé yo de él. Así habla Esteban de Moisés en esta escritura. Y se agradó Dios del nacimiento de Moisés. Y fue agradable delante de sus ojos, en Hechos 7:20, así lo dice. Porque Dios en su plan soberano había de hacer grandes cosas con Moisés. Lo había de constituir en tierra que había dado, lo había de constituir como juez, como profeta, como libertador de su pueblo. Es decir, que aquí en la persona de Moisés conseguimos otra figura, un vestigio, un modelo de nuestro Cristo. Dios, pues, vemos como Moisés, aún habiendo sido criado en alcurnia, en riquezas, dice que se llenó de conocimiento y de sabiduría. Pero vemos que en el corazón de Moisés estaba esa semilla, ¿verdad? Ese llamamiento de Dios. Sin embargo, Moisés se adelantó un poco y fue a donde sus hermanos, pues, como ya establecer un pequeño juicio, en una riña, establecerse en defensa y mostrar como aquel que estaba llamado de hacer algo por su pueblo, donde él mismo veía el yugo en el cual se encontraban, en la esclavitud. Sin embargo, vemos algo en común en todos estos hombres, que Dios llama y se agrada de ellos. Y es el anhelo de nuestro ser, y de acuerdo a su propósito, trabajar en nuestros corazones. Pero Dios lo hace de una forma única. El Señor necesita nuestro quebrantamiento. Todos los hombres, hasta nuestro Señor Jesucristo, necesitaron ser humillados. Humillarse delante del único y altísimo Dios. Amén. Todo. No te he contado a Abraham, pero Abraham tuvo que pasar por allí. José y todos los grandes hombres que el Señor tomó para sí, para cumplir sus propósitos en su plan soberano, pues así Moisés no escapó, pues de ser, tuvo que salir de ese pueblo, Moisés, perdón, y salir del pueblo y ser humillado. Y después que el hombre, dice en las Escrituras, tenía voz para hablar de acuerdo a su sabiduría humana, el Señor lo pone y le trabaja su carácter, ¿verdad? Y le dice al Señor, Señor, pero es que yo no puedo, no sé, no me salen las palabras. Y el Señor le dice, bueno, así es que te quería ver, así es que te quería yo tener en mis manos, mansito y humilde. De hecho, se habla de la Biblia que ese Moisés, que Dios trabajó en su carácter y en su vida y en su corazón, se halló como el hombre más manso sobre la tierra. El que Dios necesitaba para juzgar a su pueblo. El que Dios necesitaba para darle la libertad. Y lo puso por profeta.
de todas las promesas que había de darle a su pueblo. Este es el Moisés considerado por Dios para cumplir sus propósitos. Y ese es el Moisés que le está hablando Esteban a sus hermanos. ¿En qué momento yo hablaré en contra de la ley? ¿En qué momento pudiera yo hablar en contra de Moisés? Este habla de nuestro Cristo. Le está diciendo a sus hermanos, este Moisés, en él se cumplieron todas estas promesas. Y les insiste, por favor, escuchen. No hagan como los que desobedecieron. Y le refiere a sus padres. ¿Se recuerda cuando hicimos el ejercicio acá? Le habla de ellos, de sus antepasados, como un referente. Mire lo que hicieron ellos. Realmente muchos se equivocaron. Se quejaron de continuo. Murmuraban. Rechazaron la libertad que Dios les había propuesto. La obra redentora misma. Sus corazones y sus mentes de continuo estaban en Egipto. Ellos habían salido al desierto para ser sacados a libertad, a una tierra prometida, pero ellos de continuo atestado, lo que hacían era darle la espalda a su Redentor. De hecho, esa generación, todos esos no entraron a la tierra prometida. Esteban le está diciendo, ellos no entraron a la tierra de la cual tú me estás hablando, a la ley, rechazaron la ley y el mandamiento. No entraron en el lugar de su reposo. No entraron en Cristo. No entraron en Israel. Ese es el Esteban, ¿verdad? Que está hablando a los corazones de esas personas. Pero en sus corazones, ¿verdad? Estaban tapados, estaban entenebrecidos como piedras. Pues el Señor así ha dispuesto para los que le rechazan esas obras. Pero ahí no se queda esta historia cuando Esteban le refiere todos estos asuntos a sus hermanos, sino que va a referir y le habla ahora del tabernáculo. El tabernáculo que Dios había provisto para su pueblo. ¿Y de quién habla el tabernáculo en la palabra? ¿A quién muestra? ¿Es figura de qué? Estamos hablando del tipo, figura, ¿verdad? Es decir, ahora Esteban apela otra vez a la figura, al tipo, al modelo, al ejemplo. Un modelo a seguir. Y les dice, si por adoración ustedes prefieren adorar a sus dioses, pero Dios levantó tabernáculo a su pueblo, un arca de pacto, como figura santa de la promesa que Dios tenía para su pueblo. Y les dice, incluso, Dios cumplió su pacto en David. Y David propuso en su corazón hacer, incluso, de pasar esas tiendas que había de ser removidas y ya había de cumplir ya su término, darle lugar, un sitio para adoración. Dios le concedió ese deseo a su hijo Salomón. Es decir, si ustedes me están hablando de este lugar donde estoy siendo enjuiciado, es de imaginarme yo que estaban cerca del templo o estaban en el templo, aunque la palabra no lo dice. Pero le dicen, tú has blasfemado contra este lugar santo. Pues Esteban le está diciendo, si ustedes llaman lugar santo, ese que profanaron nuestros padres, los que se rebelaron, pues yo les vengo a decir algo, que realmente el lugar santo que Dios ha dispuesto para con nosotros es su presencia, es el mismo. Amén. Esteban le está refiriendo, ¿qué casa me construiré y donde yo pueda habitar? Esteban le está diciendo, Dios realmente, la tierra, su creación, ha sido puesta por estrado a sus pies. El cielo es su trono. Amada iglesia, cuando hablábamos en pasadas mensajes, estábamos hablando cómo el Señor cumple en cada tiempo de la historia y hace conforme a cada generación. Y en cada momento del Dios, ese Dios que nos dice sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Amén.
solo que Él muestra figura y en cada generación muestra algo que ha de suceder. Pero pasan generaciones y generaciones y Dios todo lo va dimensionando hacia ese reino celestial. Amén, gloria a Dios. Lo que Dios había dispuesto, incluso hablemos de los diezmos y de la ofrenda, era hablando, incluso en el tiempo antiguo, infundiéndole un respeto, una referencia, diciéndote: hijo, acuérdate de mí, acuérdate que yo soy tu Dios, que te lo he dado todo. Amén. Diciéndonos del diezmo: ten temor de mí. Cuando usted revisa todos los, y revise, dése esa tarea de revisar todo lo referente al diezmo, usted va a decir: el Señor lo que quiere es que yo, quiere mi corazón, quiere un corazón que le tema. Amén. Realmente el Señor no le hace falta nada de lo que nosotros tengamos. El Señor lo que dice es un corazón rendido a Él. Un corazón que se presenta y le teme a Él, es un corazón que está dispuesto a entregarle hasta su vida. Amén. Por eso es que después se dimensiona a aquellas personas que fueron capaces, al ver todos estos acontecimientos, del dar y desprenderse. Así debe suceder en nuestras vidas. Que el diezmo y nuestras ofrendas comience desde nuestros corazones. Amén. Corazones alegres, que están dispuestos a darle a nuestro Dios de su tiempo, de sus talentos, de sus dones, de sus riquezas, de todo cuanto el Señor así disponga en nuestras vidas. El tabernáculo, el lugar santo. Dice las Escrituras, ¿verdad? Y de ahí lo decían Hechos 7, 44 al 53. Es cuando realmente allí estas personas crujen los dientes cuando Esteban le dice: bueno, mira el templo, y le habla del templo y lo que se cumplió en David. Ustedes mismos mataron al santo, mataron al que había dicho que este templo lo derribaré y en 3 días lo podré levantar. De hecho, después de todas estas cosas, el pueblo de Israel fue asolado grandemente y el templo hasta el momento ahorita no hay. Está por construirse de paso nuevamente. Así que nos encontramos ahora un Esteban frente a un grupo de personas que están dispuestos en su mayor ira, en su mayor ceguera, han dispuesto, sin pasar por los tiempos, el juicio era apedrearlo, matar a Esteban. Esteban se encuentra ante personas que han cerrado sus corazones, han cerrado sus oídos y han dado lugar a esta persona que se ha atrevido a hablarle como hermano. Se ha atrevido a hablarle de esta verdad y mostrarle a Cristo. Esteban fue rechazado, fue juzgado allí en concilio a muerte. Y en su agonía, dice las Escrituras en Hechos 7, 59, 60, lo leímos hace rato, cuando apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz. Eso nos suena al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijo: no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este Esteban había de constituirse otra figura, modelo de nuestro Señor Jesucristo. En el plan redentor de nuestro Dios, desde la caída del hombre, en que se vio desnudo, para cubrir su vergüenza, Dios hubo de disponer sacrificio para él, derramamiento de sangre, hasta la sangre real de nuestro Cristo, que la conformó por pacto. Quiero decirte, iglesia, que en el plan soberano de nuestro Dios de cumplir sus pactos, han habido mártires, ha habido hombres y mujeres que han derramado su sangre con un motivo, pero que han dado paso a grandes obras, ha dado paso al plan soberano de nuestro Dios. Pues ese mismo Saulo que se encontraba consintiendo la muerte de Esteban,
y persiguiendo afanadamente a la iglesia, vemos años más tarde cómo ese Saulo ha sido rendido a los pies del Señor. Amén. Como uno de los más grandes hombres. 13 cartas. Como Esteban, muchos mártires, ¿verdad? Muchos más han habido, pero ha sido en obediencia al único y soberano Dios, trayendo consigo el alcance de sus propósitos. Quienes tenemos oído, ahora nosotros, pueblo, atento a nuestro Señor, con corazones para hacer según su voluntad, solo así nuestros ojos podrán ver la gloria de Dios. Amén. Así como pasó con Esteban, al dar su vida, pudo contemplar y creyó en y pudo contemplar la gloria de Dios. Esto es para los que creen solamente. Amén. Y que estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Tal vez nuestras vidas hoy se dan, y como lo dice en la carta a los romanos, en sacrificio vivo, agradable delante de nuestro Señor. Cuando tú ofrendas tu vida al estar reunido, al ser conformado como iglesia, el llamamiento que Dios te ha dado de hablarle y hablar del nombre que es por sobre todo nombre, hablar del plan redentor a una persona, te estás constituyendo a esa persona que ha escuchado la voz del Dios, del único Dios, y que al final de nuestros días podremos contemplarle como Esteban contempló al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Amén. Y al Dios mismo. Los cielos le fueron abiertos, dice la palabra. Hoy, entre su pueblo, no en esta región, no en este lugar, acuérdense que ya es en todo el universo, están sucediendo cosas. Hay muchas personas que están derramando sus vidas, su sangre. Sufren como pueblo persecución. Es el plan soberano de Dios para alcanzar vidas, almas, pero que con mucho regocijo y mucho contentamiento, gozo y paz ofrendan sus vidas. Este es el Esteban que le está hablando del lugar de la ley y del lugar santo a este pueblo. Y ya para terminar, nosotros debemos ser ese modelo. Cristo, para mí, el modelo a seguir. Amén. En Filipenses 2, acompáñenme, en Filipenses 2, 5, 11,